Hola amigos, antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre historias bíblicas que pueden transformar tu vida. Empecemos. La historia del profeta Jeremías es una de las más conmovedoras de la Biblia. Conocido como el profeta llorón, Jeremías fue llamado por Dios cuando era muy joven, apenas un adolescente. Dios le dijo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías vivió en una época muy difícil para el pueblo de Judá, aproximadamente entre los años 626 y 586 a.C. Su ministerio comenzó durante el reinado del rey Josías y continuó a través de la destrucción de Jerusalén. Imagínense lo difícil que fue para él tener que advertir constantemente a su pueblo sobre el castigo que vendría si no se arrepentían de sus malos caminos. El profeta tuvo que enfrentar una gran oposición. Sus propios familiares lo rechazaron, los sacerdotes lo persiguieron y los reyes lo encarcelaron. Pero a pesar de todo esto, Jeremías permaneció fiel a su llamado. Lloró por su pueblo, sufrió con ellos y nunca dejó de amarlos, aunque ellos lo trataran como un enemigo. Una de las pruebas más duras que enfrentó fue cuando lo arrojaron a una cisterna llena de lodo, donde casi muere. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él y lo rescató a través de un funcionario etíope llamado Ebdim. Jeremías no solo profetizó la destrucción de Jerusalén, sino que también vivió para verla cumplirse. Vio cómo los babilonios destruyeron el templo y se llevaron al pueblo al exilio. Pero incluso en medio de tanta tristeza, Dios le dio mensajes de esperanza. Profetizó sobre un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, escribiendo sus leyes en sus corazones. Lo más impresionante de Jeremías fue su obediencia inquebrantable. A pesar de la soledad, el rechazo y el sufrimiento, nunca dejó de proclamar la palabra de Dios. Incluso cuando le prohibieron hablar, dijo que la palabra de Dios era como fuego en sus huesos y no podía contenerla. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Jeremías es la importancia de mantenernos fieles a Dios sin importar las circunstancias. Él nos enseña que ser fiel no significa que todo será fácil, pero que Dios siempre estará con nosotros. Jeremías también nos muestra la importancia de la compasión. Aunque tuvo que dar mensajes duros, siempre lo hizo con un corazón lleno de amor por su pueblo. Lloró por ellos y sufrió con ellos, mostrándonos que el verdadero ministerio viene del amor. El profeta también escribió el libro de Lamentaciones, donde expresó su profundo dolor por la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, incluso en medio de tanto sufrimiento, declaró una de las verdades más hermosas de la Biblia: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La historia de Jeremías nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, tanto las de juicio como las de restauración. Nos enseña que aunque el camino sea difícil, vale la pena permanecer fieles a Dios y a su llamado en nuestras vidas. Amigos, esta historia nos desafía a ser valientes y fieles como Jeremías, a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando todo parece estar en contra. ¿Te has sentido alguna vez como Jeremías, incomprendido o rechazado por defender lo correcto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha bendecido, no olvides dar like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para más historias bíblicas que edificarán tu fe. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que como Jeremías, tú también puedes ser un instrumento de Dios para impactar tu generación. Hola, amigo. Antes de comenzar con esta increíble historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre las fascinantes historias bíblicas. Y si este video te ayuda, no olvides dejar tu like, comment. La historia del profeta Jeremías es una de las más conmovedoras de la Biblia. Conocido como el profeta llorón, Jeremías fue llamado por Dios cuando era apenas un joven tímido e inseguro. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, le dijo Dios, marcando así el inicio de una misión extraordinaria. Jeremías vivió en tiempos turbulentos durante el reinado de 5 reyes de Judá. Su ministerio comenzó aproximadamente en el año 626 a.C., en una época donde la idolatría y la injusticia social abundaban en Jerusalén. Imaginen lo difícil que fue para un joven enfrentarse a toda una nación que se había desviado del camino. A diferencia de otros profetas, Dios le pidió a Jeremías algo único:
a no casarse ni tener hijos. Su vida entera estaría dedicada a transmitir el mensaje divino. ¿Se imaginan el peso de esta responsabilidad? Jeremías tuvo que renunciar a los sueños que cualquier joven tendría para cumplir con su llamado. Su mensaje no era precisamente lo que la gente quería escuchar. Advertía sobre la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia si el pueblo no se arrepentía. Como pueden imaginar, esto no lo hizo muy popular. Sus propios vecinos en Anatot conspiraron contra él, e incluso su familia lo rechazó. Pero lo más impresionante de Jeremías fue su perseverancia. A pesar de ser perseguido, encarcelado y hasta arrojado a una cisterna llena de lodo, nunca dejó de proclamar la palabra de Dios. Sus lágrimas no eran de debilidad, sino de profundo amor por su pueblo y dolor al ver su obstinación. Una de las profecías más importantes de Jeremías fue sobre el nuevo pacto que Dios establecería, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Esta profecía se cumplió siglos después con la venida de Jesús, cuando finalmente llegó la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Jeremías presenció cómo cada una de sus advertencias se cumplía. El rey Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo, llevándose al pueblo al cautiverio. Sin embargo, Dios también le dio mensajes de esperanza, prometiendo que el exilio duraría 70 años y que después el pueblo regresaría. Lo fascinante de Jeremías es que, a pesar de predicar durante 40 años, muy pocos se convirtieron por su mensaje. Pero esto no lo detuvo. Su fidelidad a Dios era más importante que los resultados visibles. ¿No es esto una gran lección para nosotros hoy? Después de la caída de Jerusalén, Jeremías fue llevado a Egipto contra su voluntad por un grupo de judíos que huían. Allí continuó su ministerio hasta el final de sus días, siempre fiel a su llamado, siempre dispuesto a ser la voz de Dios, aunque esto significara ir contra la corriente. La vida de Jeremías nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en medio de la adversidad, sobre mantenernos fieles a nuestra convicción, aunque el mundo entero se oponga, y sobre cómo Dios puede usar a cualquiera, incluso al más inseguro, para cumplir sus propósitos. Si esta historia te ha inspirado, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Deja tu comentario contándonos qué te pareció la historia de Jeremías y qué lección personal te llevas. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. ¡Hasta pronto! Hola amigos, antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre historias bíblicas que pueden transformar tu vida. Empecemos. La historia del profeta Jeremías es una de las más conmovedoras de la Biblia. Conocido como el profeta llorón, Jeremías fue llamado por Dios cuando era muy joven, apenas un adolescente. Dios le dijo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías vivió en una época muy difícil para el pueblo de Judá, aproximadamente entre los años 626 y 586 a.C. Su ministerio comenzó durante el reinado del rey Josías y continuó a través de la destrucción de Jerusalén. Imagínense lo difícil que fue para él tener que advertir constantemente a su pueblo sobre el castigo que vendría si no se arrepentían de sus malos caminos. El profeta tuvo que enfrentar una gran oposición. Sus propios familiares lo rechazaron, los sacerdotes lo persiguieron y los reyes lo encarcelaron. Pero a pesar de todo esto, Jeremías permaneció fiel a su llamado. Lloró por su pueblo, sufrió con ellos y nunca dejó de amarlos, aunque ellos lo trataran como un enemigo. Una de las pruebas más duras que enfrentó fue cuando lo arrojaron a una cisterna llena de lodo, donde casi muere. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él y lo rescató a través de un funcionario etíope llamado Ebdim. Jeremías no solo profetizó la destrucción de Jerusalén, sino que también vivió para verla cumplirse. Vio cómo los babilonios destruyeron el templo y se llevaron al pueblo al exilio. Pero incluso en medio de tanta tristeza, Dios le dio mensajes de esperanza. Profetizó sobre un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, escribiendo sus leyes en sus corazones. Lo más impresionante de Jeremías fue su obediencia inquebrantable. A pesar de la soledad, el rechazo y el sufrimiento, nunca dejó de proclamar la palabra de Dios. Incluso cuando le prohibieron hablar, dijo que la palabra de Dios era como fuego en sus huesos y no podía contenerla. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Jeremías es la importancia de mantenernos fieles
a Dios sin importar las circunstancias. Él nos enseña que ser fiel no significa que todo será fácil, pero que Dios siempre estará con nosotros. Jeremías también nos muestra la importancia de la compasión. Aunque tuvo que dar mensajes duros, siempre lo hizo con un corazón lleno de amor por su pueblo. Lloró por ellos y sufrió con ellos, mostrándonos que el verdadero ministerio viene del amor. El profeta también escribió el libro de Lamentaciones, donde expresó su profundo dolor por la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, incluso en medio de tanto sufrimiento, declaró una de las verdades más hermosas de la Biblia: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La historia de Jeremías nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, tanto las de juicio como las de restauración. Nos enseña que aunque el camino sea difícil, vale la pena permanecer fieles a Dios y a su llamado en nuestras vidas. Amigos, esta historia nos desafía a ser valientes y fieles como Jeremías, a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando todo parece estar en contra. ¿Te has sentido alguna vez como Jeremías, incomprendido o rechazado por defender lo correcto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha bendecido, no olvides dar like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para más historias bíblicas que edificarán tu fe. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que como Jeremías, tú también puedes ser un instrumento de Dios para impactar tu generación. Hola, amigo. Antes de comenzar con esta increíble historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre las fascinantes historias bíblicas. Y si este video te ayuda, no olvides dejar tu like. La historia del profeta Jeremías es una de las más conmovedoras de la Biblia. Conocido como el profeta llorón, Jeremías fue llamado por Dios cuando era apenas un joven tímido e inseguro. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, le dijo Dios, marcando así el inicio de una misión extraordinaria. Jeremías vivió en tiempos turbulentos, durante el reinado de 5 reyes de Judá. Su ministerio comenzó aproximadamente en el año 626 a.C., en una época donde la idolatría y la injusticia social abundaban en Jerusalén. Imaginen lo difícil que fue para un joven enfrentarse a toda una nación que se había desviado del camino. A diferencia de otros profetas, Dios le pidió a Jeremías algo único: a no casarse ni tener hijos. Su vida entera estaría dedicada a transmitir el mensaje divino. ¿Se imaginan el peso de esta responsabilidad? Jeremías tuvo que renunciar a los sueños que cualquier joven tendría para cumplir con su llamado. Su mensaje no era precisamente lo que la gente quería escuchar. Advertía sobre la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia si el pueblo no se arrepentía. Como pueden imaginar, esto no lo hizo muy popular. Sus propios vecinos en Anatot conspiraron contra él, e incluso su familia lo rechazó. Pero lo más impresionante de Jeremías fue su perseverancia. A pesar de ser perseguido, encarcelado y hasta arrojado a una cisterna llena de lodo, nunca dejó de proclamar la palabra de Dios. Sus lágrimas no eran de debilidad, sino de profundo amor por su pueblo y dolor al ver su obstinación. Una de las profecías más importantes de Jeremías fue sobre el nuevo pacto que Dios establecería, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Esta profecía se cumplió siglos después con la venida de Jesús, cuando finalmente llegó la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Jeremías presenció cómo cada una de sus advertencias se cumplía. El rey Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo, llevándose al pueblo al cautiverio. Sin embargo, Dios también le dio mensajes de esperanza, prometiendo que el exilio duraría 70 años y que después el pueblo regresaría. Lo fascinante de Jeremías es que, a pesar de predicar durante 40 años, muy pocos se convirtieron por su mensaje. Pero esto no lo detuvo. Su fidelidad a Dios era más importante que los resultados visibles. ¿No es esto una gran lección para nosotros hoy? Después de la caída de Jerusalén, Jeremías fue llevado a Egipto contra su voluntad por un grupo de judíos que huían. Allí continuó su ministerio hasta el final de sus días, siempre fiel a su llamado, siempre dispuesto a ser la voz de Dios, aunque esto significara ir contra la corriente. La vida de Jeremías nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en medio de la adversidad, sobre mantenernos fieles a nuestra convicción aunque el mundo entero se oponga, y sobre cómo Dios puede usar a cualquiera, incluso al más inseguro, para cumplir sus propósitos.
Si esta historia te ha inspirado, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Deja tu comentario contándonos qué te pareció la historia de Jeremías y qué lección personal te llevas. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. ¡Hasta pronto! Hola amigos, antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre historias bíblicas que pueden transformar tu vida. Empecemos. La historia del profeta Jeremías es una de las más conmovedoras de la Biblia. Conocido como el profeta llorón, Jeremías fue llamado por Dios cuando era muy joven, apenas un adolescente. Dios le dijo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías vivió en una época muy difícil para el pueblo de Judá, aproximadamente entre los años 626 y 586 a.C. Su ministerio comenzó durante el reinado del rey Josías y continuó a través de la destrucción de Jerusalén. Imagínense lo difícil que fue para él tener que advertir constantemente a su pueblo sobre el castigo que vendría si no se arrepentían de sus malos caminos. El profeta tuvo que enfrentar una gran oposición. Sus propios familiares lo rechazaron, los sacerdotes lo persiguieron y los reyes lo encarcelaron. Pero a pesar de todo esto, Jeremías permaneció fiel a su llamado. Lloró por su pueblo, sufrió con ellos y nunca dejó de amarlos, aunque ellos lo trataran como un enemigo. Una de las pruebas más duras que enfrentó fue cuando lo arrojaron a una cisterna llena de lodo, donde casi muere. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él y lo rescató a través de un funcionario etíope llamado Ebdim. Jeremías no solo profetizó la destrucción de Jerusalén, sino que también vivió para verla cumplirse. Vio cómo los babilonios destruyeron el templo y se llevaron al pueblo al exilio. Pero incluso en medio de tanta tristeza, Dios le dio mensajes de esperanza. Profetizó sobre un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, escribiendo sus leyes en sus corazones. Lo más impresionante de Jeremías fue su obediencia inquebrantable. A pesar de la soledad, el rechazo y el sufrimiento, nunca dejó de proclamar la palabra de Dios. Incluso cuando le prohibieron hablar, dijo que la palabra de Dios era como fuego en sus huesos y no podía contenerla. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Jeremías es la importancia de mantenernos fieles a Dios sin importar las circunstancias. Él nos enseña que ser fiel no significa que todo será fácil, pero que Dios siempre estará con nosotros. Jeremías también nos muestra la importancia de la compasión. Aunque tuvo que dar mensajes duros, siempre lo hizo con un corazón lleno de amor por su pueblo. Lloró por ellos y sufrió con ellos, mostrándonos que el verdadero ministerio viene del amor. El profeta también escribió el libro de Lamentaciones, donde expresó su profundo dolor por la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, incluso en medio de tanto sufrimiento, declaró una de las verdades más hermosas de la Biblia: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La historia de Jeremías nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, tanto las de juicio como las de restauración. Nos enseña que aunque el camino sea difícil, vale la pena permanecer fieles a Dios y a su llamado en nuestras vidas. Amigos, esta historia nos desafía a ser valientes y fieles como Jeremías, a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando todo parece estar en contra. ¿Te has sentido alguna vez como Jeremías, incomprendido o rechazado por defender lo correcto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha bendecido, no olvides dar like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para más historias bíblicas que edificarán tu fe. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que como Jeremías, tú también puedes ser un instrumento de Dios para impactar tu generación. Hola, amigo. Antes de comenzar con esta increíble historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre las fascinantes historias bíblicas. Y si este video te ayuda, no olvides dejar tu like. La historia del profeta Jeremías es una de las más conmovedoras de la Biblia. Conocido como el profeta llorón, Jeremías fue llamado por Dios cuando era apenas un joven tímido e inseguro. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, le dijo Dios, marcando así el inicio de una misión extraordinaria. Jeremías vivió en tiempos turbulentos,
durante el reinado de 5 reyes de Judá. Su ministerio comenzó aproximadamente en el año 626 a.C., en una época donde la idolatría y la injusticia social abundaban en Jerusalén. Imaginen lo difícil que fue para un joven enfrentarse a toda una nación que se había desviado del camino. A diferencia de otros profetas, Dios le pidió a Jeremías algo único: a no casarse ni tener hijos. Su vida entera estaría dedicada a transmitir el mensaje divino. ¿Se imaginan el peso de esta responsabilidad? Jeremías tuvo que renunciar a los sueños que cualquier joven tendría para cumplir con su llamado. Su mensaje no era precisamente lo que la gente quería escuchar. Advertía sobre la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia si el pueblo no se arrepentía. Como pueden imaginar, esto no lo hizo muy popular. Sus propios vecinos en Anatot conspiraron contra él, e incluso su familia lo rechazó. Pero lo más impresionante de Jeremías fue su perseverancia. A pesar de ser perseguido, encarcelado y hasta arrojado a una cisterna llena de lodo, nunca dejó de proclamar la palabra de Dios. Sus lágrimas no eran de debilidad, sino de profundo amor por su pueblo y dolor al ver su obstinación. Una de las profecías más importantes de Jeremías fue sobre el nuevo pacto que Dios establecería, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Esta profecía se cumplió siglos después con la venida de Jesús, cuando finalmente llegó la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Jeremías presenció cómo cada una de sus advertencias se cumplía. El rey Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo, llevándose al pueblo al cautiverio. Sin embargo, Dios también le dio mensajes de esperanza, prometiendo que el exilio duraría 70 años y que después el pueblo regresaría. Lo fascinante de Jeremías es que, a pesar de predicar durante 40 años, muy pocos se convirtieron por su mensaje. Pero esto no lo detuvo. Su fidelidad a Dios era más importante que los resultados visibles. ¿No es esto una gran lección para nosotros hoy? Después de la caída de Jerusalén, Jeremías fue llevado a Egipto contra su voluntad por un grupo de judíos que huían. Allí continuó su ministerio hasta el final de sus días, siempre fiel a su llamado, siempre dispuesto a ser la voz de Dios, aunque esto significara ir contra la corriente. La vida de Jeremías nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en medio de la adversidad, sobre mantenernos fieles a nuestra convicción aunque el mundo entero se oponga, y sobre cómo Dios puede usar a cualquiera, incluso al más inseguro, para cumplir sus propósitos. Si esta historia te ha inspirado, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Deja tu comentario contándonos qué te pareció la historia de Jeremías y qué lección personal te llevas. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. ¡Hasta pronto!